Bien, en esta primera clase vamos a estudiar los conceptos de argumentos y cuantificadores. Entonces vamos a comenzar con el concepto de argumento. Un argumento no es más que una lista de proposiciones. Algunas de ellas van a ser llamadas premisas y va a haber una especial que va a ser llamada conclusión. Entonces podemos usar esta nomenclatura P sub 1 hasta P sub n para las premisas y Q para la conclusión. Entonces a este punto solamente es una lista de proposiciones. La notación que vamos a usar es esta. Las proposiciones, que son las premisas separadas por comas, y las premisas separadas de la conclusión por este símbolo que es como una T echada. Entonces de esta manera siempre podemos identificar lo que es un argumento, en el sentido de que podemos identificar las premisas y la conclusión. Un argumento usualmente va a ser presentado como un texto y la idea será traducirlo al lenguaje de lógica formal por medio de un diccionario. Entonces, si está presentado como un texto, usualmente decimos que el argumento está presentado en lenguaje coloquial, y cuando está representado por símbolos, vamos a decir que está representado en lenguaje lógico formal. Entonces, la idea es siempre poder traducir entre un lenguaje y el otro mediante el uso de un diccionario que se nos puede dar o debemos establecer para hacer la traducción. Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Como nos dicen aquí, estableciendo primero un diccionario, traduzca al lenguaje lógico formal el siguiente argumento usando 3 premisas. Y se nos da un texto. Dentro del texto vamos a ver enunciados que se van a traducir en proposiciones, las cuales vamos a entender como premisas, y va a haber algo que nos va a indicar la diferencia entre las premisas y la conclusión. Entonces para eso vamos a establecer un diccionario. Entonces veamos. Para establecer el diccionario, notemos primero aquí cuáles serían las proposiciones más simples que podemos identificar. Por ejemplo, Gabriela compra un computador. Luego, en la siguiente oración tenemos estudiará programación o diseño gráfico. Luego continúa. Además, si ella estudia programación, programación lo estábamos denotando con verde. No estudiará diseño gráfico. Diseño gráfico estaba con azul. Notemos aquí que hay una negación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y luego nos dice, finalmente, Gabriela compró un computador. El computador es con rojo, ¿no? Gabriela compró un computador. Por lo tanto, o bien Gabriela estudia programación, eso va en verde, o bien diseño gráfico, que va en azul. Bien, entonces, una vez identificadas las proposiciones simples, podemos establecer cuál es el diccionario. Entonces vamos a poner aquí.
un diccionario. Un diccionario será P igual a Gabriela compra un computador. Siguiente, Q, será Gabriela estudiará programación. Y finalmente el último, R, será Gabriela estudiará diseño gráfico. Bien, entonces ahora hay que construir el argumento. Hay que representar este argumento del lenguaje coloquial a lenguaje lógico formal. Y como vemos, acá tenemos tres proposiciones simples, P, Q y R. Veamos. Para la primera proposición tenemos la siguiente oración. Si Gabriela compra un computador, estudiará programación o diseño gráfico. Entonces, esto nos da la señal de ciertas proposiciones, ¿no? La primera es una condicional. P implica estudiará diseño gráfico, estudiará programación, Q, o diseño gráfico, R. Entonces, esta sería la primera premisa. La segunda viene de la segunda oración, ¿no? Además, si ella estudia programación, no estudiará diseño gráfico. Sí, entonces ahí tenemos una condicional en la que estamos diciendo si ella estudia programación, es decir, Q implica no estudiará diseño gráfico. Entonces este no se refiere a la negación. Entonces no, R, esa sería la segunda premisa. Y finalmente nos dicen, Gabriela compró un computador. Entonces eso está diciendo que P es verdadero, de esta manera. Gabriela compró un computador. Por lo tanto, esta es la palabra clave que nos permite separar las premisas de la conclusión. O bien Gabriela estudiará programación o bien diseño gráfico. Entonces aquí tenemos una disyunción exclusiva entre las proposiciones Q y R. Y de esa forma hemos traducido el texto del lenguaje coloquial al lenguaje lógico formal. Bien, pero en ocasiones también es posible que se nos pida regresar al lenguaje coloquial. Por ejemplo, aquí nos dicen que el diccionario es el siguiente. P es la inversión retrocede y Q el desempeño aumenta. Entonces hay que traducir en palabras, en lenguaje coloquial, el argumento que está dado ahí en lenguaje lógico formal. Bien, entonces simplemente escribir el texto, el cual empieza con no Q, es decir, el desempleo no aumenta. El desempleo no aumenta. Esa sería la negación de Q. Podemos terminar ahí la primera premisa con un punto. Y en una siguiente oración podemos hablar de la segunda premisa. La segunda premisa es no P o Q. Entonces, no P sería la inversión no retrocede. La inversión no retrocede. O el desempleo aumenta.
De esta manera podemos terminar la segunda premisa y ahora debemos indicar que nos vamos a referir a la conclusión y eso se hace de manera sencilla con por lo tanto. Por lo tanto, no P. No P es la inversión no retrocede. Ese sería entonces el argumento traducido al lenguaje lógico formal, al lenguaje coloquial, ¿sí? Del lenguaje lógico formal. Bien, una observación que aquí hay que tomar en cuenta y es que no es cierto que, por ejemplo, no Q, lo primero que tradujimos era el desempleo no aumenta. No es cierto que no Q sea el desempleo disminuye. Eso puede causar confusión. El opuesto de no aumentar no es exactamente disminuir, porque también podría estarse manteniendo constante. Y si algo se mantiene constante, no aumenta, pero tampoco disminuye. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la traducción. Para negaciones es mejor indicar con la negación en palabras, por ejemplo en este caso con un no. Eso es más apropiado que tratar de dar un significado a esta combinación de no aumenta, ¿no? Porque en ese caso la respuesta no estaría correcta o no estaría completa. No está tomando todos los posibles casos de lo que significa no aumentar. Bien, entonces antes de continuar se recomienda terminar la siguiente tarea, ¿no? Se da un argumento, hay que separarlo en proposiciones simples y luego hay que, usando un diccionario, representar el argumento en su forma lógica formal.